En directo con Coronel. ¿Y esto por qué, su señoría? Porque evidentemente esa visión pro homine no puede estar alejada de lo que es la noción misma de la dignidad humana, que como sabemos, conforme a nuestro primer artículo de la ley procesal penal vigente como norma rectora, ley 906 del 2004, es justamente el valor de la dignidad humana. Entonces, su señoría, dentro de este específico marco de referencia, debe interpretarse el alcance de todo el plexo normativo de carácter constitucional y también de control de convencionalidad. Hoy que está tan de moda, aunque nuestro derecho interno ya se reconoce desde hace más de 30 años su pleno alcance. Y esto lo sostiene la defensa, su señoría, en cuanto a que explicaría la necesidad de analizar el alcance de la ecuménica garantía de la protección de las comunicaciones en general y también en particular las de carácter telefónico o por telefonía celular, lo mismo que todo lo que se desprenda de la regulación del privilegio o derivado de la relación de privilegio abogado-cliente. En ese sentido, hay que decirlo, que conviene tener presente, su señoría, tener claro como criterio hermenéutico sus orígenes históricos de esta garantía para efecto de interpretar su verdadero alcance hoy bajo nuestra Constitución de 1991. Porque de los antecedentes de las provisiones de esa ley 906, de sus normas rectoras, de la Constitución política que nos rige desde el año 91 y de los tratados internacionales de derechos humanos que Colombia ha suscrito y que forman parte del bloque de constitucionalidad y que genera una garantía de control de convencionalidad, es claro que tuvieron como fuente última no solamente algunas, digamos, emanaciones que fluyen del derecho anglosajón desde la Carta Magna de 1215, por allá el párrafo 39, sino muy concretamente de lo que es toda esa figura majestuosa, que es la llamada Cuarta Enmienda de la Constitución Federal de Estados Unidos, que es la base o la madre de la cual se desprende todo el desarrollo que se ha dado a nivel internacional sobre estas garantías. Así, de hecho, tuve la oportunidad de sustentarlo en la obra que en conjunto con la profesora Mónica Morris, María Alejandra Morris, desarrollamos sobre principios rectores y proceso penal en 2 tomos, particularmente en el tomo segundo, páginas 697 a 800, en el año por allá 2015. Para estos efectos, señoría, y teniendo como referencia breve la principal obra que se ha escrito en el mundo sobre la garantía de esa protección de la Cuarta Enmienda, es el monumental tratado del profesor Wayne Lafave en 5 tomos, dedicado exclusivamente al análisis de esta situación. Quiero resaltar unos pocos aspectos. En los orígenes mismos de esta garantía de la Cuarta Enmienda, cualquier estudioso se dará cuenta sin dificultad que arranca con el deseo de generar una ruptura con el derecho inglés puro, que aunque reconocía de alguna manera el respeto de la guarda del domicilio, no fue lo suficientemente fuerte en materia de la protección de ese domicilio y de las comunicaciones privadas. Sin embargo, a todos nos cautiva cómo finalmente, a pesar de lo que fue de algún momento el absolutismo que rigió en Inglaterra y que tiene como figura cimera a Enrique VIII, la manera como hubo todo un proceso de búsqueda con el Bill of Rights de 1658, la búsqueda de reconocerle derechos a los ciudadanos, así sean súbditos de una monarquía que era, como la era en esa época, monarquía no constitucional, sino una monarquía absolutista. Y por eso cogió gran fuerza la célebre expresión del gran William Pitt, quien decía, y en una traducción libre, que el más pobre hombre en su humilde cabaña puede desafiar la fuerza de la corona. Podrá ser frágil, podrá entrar en su casa el viento, podrá entrar la fuerza de la naturaleza, pero el rey de Inglaterra no podrá entrar. ¿Y esto por qué lo menciono? Porque en el fondo había una aspiración de todos
de que se respetaran unas garantías mínimas que dieran sentido de civilidad y nada más íntimo que su domicilio y lo que se extiende con sus comunicaciones. Y todo eso explicó el por qué fuera un tema vital en lo que fue la creación del sistema de Estados Unidos, la adopción de lo que se llamó luego la cuarta enmienda, que era que protege la inviolabilidad del domicilio y de las comunicaciones como emanación de lo que hoy se le conoce como el derecho a la intimidad. Y esto arranca desde 1776, y no voy a remontarme más en la historia para no cansar a la audiencia. Pero lo fundamental que quiero resaltar con esto es que desde el comienzo, algo que constituyó la esencia de esta garantía de la cuarta enmienda era la prohibición de órdenes de registro indiscriminadas o generales. Tan es así que es claro que bajo el alcance de esa cuarta enmienda desde el comienzo se requería que existieran siempre una orden, y esa orden tenía que ser una orden basada en causa probable, lo que luego derivó en el derecho continental como motivos fundados, y que estuviera a su turno esa causa probable o esos motivos fundados basados en una declaración affidavit que contuviese unos elementos de descripción de qué es lo que se iba a registrar y por qué motivo. Esto no quedó solamente escrito en esa enmienda, sino que desarrolló toda una amplísima jurisprudencia que se remonta a 1886 con el célebre caso Boyd y que sigue hasta nuestros días en un muy intenso debate. Ahora bien, toda esa noción, que muy rápidamente he mencionado, de la cuarta enmienda, eh, está claramente direccionado desde sus orígenes y se mantiene hasta el día de hoy con un claro propósito de disuasión. ¿En qué sentido, su señoría? Que lo que busca la garantía de la protección de la inviolabilidad del domicilio y de las comunicaciones es disuadir al Estado a través de los órganos de investigación del Estado, llámense policías, fiscales, jueces, todos los que tengan facultad investigativa, para que no vayan a buscar atajos en la búsqueda de elementos de prueba. Sí, la fórmula de disuasión va a que se protege la garantía y se le da una herramienta que es lo interesante de esta cuarta enmienda y casi se extendió en el mundo occidental, que es la garantía o la consecuencia de la cláusula de exclusión o la regla de exclusión. O sea, para darle dientes a la garantía de la protección de la inviolabilidad del domicilio y de las comunicaciones privadas, se le correspondió con una consecuencia, y es que si se violentaba, se desconocía esta garantía, la consecuencia era que se excluía esa acción, lo que se desprendiese directa e indirectamente de esa acción ilegal de registro, allanamiento o de interceptación de comunicaciones o afectación de la intimidad, para disuadir que no utilizase ni la policía, ni los fiscales, ni los jueces mecanismos que no estaban expresamente protegidos y regulados por la ley. Y en ese sentido, hay que decirlo, pues la rica jurisprudencia que se desarrolló no solo a nivel federal de Estados Unidos, sino que luego también se extendió al sistema europeo de derechos humanos desde la creación por el Pacto de Roma de 1950 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de las constituciones de las democracias que después de la segunda posguerra todas han incorporado diferentes mecanismos, sin excepción, que protegen el derecho a la intimidad y que traen la consecuencia de la regla de exclusión. Así, hay que mencionarlo, que de pronto el caso más paradigmático es el caso célebre de Terry versus Ohio de 1968, en donde efectivamente se estableció la consecuencia y la expresión de que la mejor forma de garantizar esta garantía de la prohibición de o la inviolabilidad del domicilio y de comunicaciones era justamente eh, el que fuese el factor de disuasión. Esa era lo que le daba sentido. Y además empezó a reconocerse que existía otra finalidad paralela a esta de disuasión, y era la protección, y eso tiene mucha importancia para nuestro sistema jurídico en Colombia, de la integridad del proceso judicial. Es decir, que no se le debería dar incentivos a que dentro del proceso judicial algún protagonista pudiese recurrir a actuaciones al margen de la ley.
Claro, en el derecho comparado y en la jurisprudencia internacional, y que también la arropó de alguna manera la jurisprudencia de derechos humanos y que ha servido de marco de referencia a nuestra legislación, está, su señoría, Perdón, no sé, doctor Granados, perdón. estoy Sí, viendo no, eco, sí, no sé. es que la señora fiscal tiene el micrófono abierto, doctora Marlene. Qué pena. Qué pena la interrupción. Continúe, doctor Granados. No, no, gracias a usted, señoría, por tomar esa nota. Entonces le decía que en medio de esta circunstancia, pues claro, se estableció que esa inviolabilidad y esa consecuencia pues no eran absolutas, siempre estaban sujetos a una ponderación. Y muy rápidamente surgió como un elemento de ponderación que hay que tener presente para lo que nos ocupa en esta audiencia, el elemento de la buena fe, la famosa cláusula derivada del caso León, del León Case. Y este caso de León Case es muy significativo, del año de 1984, porque justamente lo que se buscaba era que si el propósito era disuadir y el funcionario encargado de la investigación, llámese policía, fiscal, eh, había desarrollado su tarea de registro, allanamiento, interceptación de comunicaciones de buena fe, creyendo que la orden era correcta cuando no lo estaba, y obró de buena fe, pues la disuasión no cumplía sentido, porque la buena fe se opone a la idea de la disuasión, que es disuadir la mala fe. Y en ese sentido, pues se abrió paso a lo que fue una serie de excepciones que se derivarían de esa buena fe, pero que parte, su señoría, y eso debe tener claro, que tenía que estar presente de una manera no solo subjetiva, sino objetiva, la buena fe, que tuviese lo que hoy en día en Colombia se denomina, por la teoría general del proceso, la buena apariencia de derecho, que diera la impresión de que era una orden legalmente expedida, aunque no lo estuviera legalmente expedida, aunque tuviera un vicio. Y en ese sentido de buena fe, que eso se extendió, además, no solamente al mundo anglosajón, sino se extendió a Europa, al Tribunal Europeo y a nuestra propia interpretación, como veremos luego, constitucional, pues generó al que realmente tenía que establecerse, sin duda, a nivel objetivo, pero caso a caso, si existían razones para esa buena fe, caso a caso, que realmente supiera que está actuando buena fe o que no. Y eso, pues, generó pues toda una gran polémica para todos los efectos. Pero en todo caso, y esto es lo que quiero simplemente resaltar rápidamente, es que si algo limitaba la operación de la excepción de buena fe, era que estuviese basada en que hubiese una orden de registro y allanamiento y de interceptación de comunicaciones. Es decir, se podía equivocar a alguien en creer que esa orden era legal y de ahí opera la buena fe, pero que no aplicaba cuando no existía la orden de registro. Es decir, no puede haber buena fe cuando falta el pilar básico que evita o que enerva la violación de la garantía, que es la existencia de una orden judicial, que es la autoridad competente. En algunos países, como por ejemplo en el Reino Unido, esa orden puede ser también dada por una autoridad administrativa, que es el secretario del Interior, pero que igual está sujeta a un control posterior, o como pasa en Colombia, que lo da la Fiscalía, que técnicamente no es judicial para esos efectos, pero que tiene un control automático dentro de las 36 horas siguientes por parte del juez de control de garantías. Pero lo importante es que existiera esa orden. Si no hay la orden, pues mal puede hablarse de una buena fe. O sea, de suyo, de entrada, choca la excepción de la buena fe cuando no hay orden. Entonces, ¿qué podemos rápidamente en esa primera parte empezar a concluir? Que en el análisis de su origen histórico y de la manera como se fue generando a nivel comparados la receptividad de esta garantía, surge una triada que le da sentido y que es más o menos común, transversal a los diferentes sistemas jurídicos en esta muy rápida indicación para los efectos argumentativos. Lo primero es que es claro y no genera hoy ningún debate en el constitucionalismo moderno, en ninguna jurisdicción que se precie ser democrática, basado en ese respeto a los derechos humanos, la protección a ultranza del derecho a la intimidad en sus manifestaciones de domicilio,
comunicaciones, incluidas las telefónicas o por telefonía celular. Segundo, que cualquier afectación a esta garantía de intimidad, que está sujeta a unos criterios obviamente de ponderación, necesidad, racionalidad y razonabilidad, presuponen la existencia de una orden de la autoridad competente, generalmente de carácter judicial, excepcionalmente no judicial, pero sujeta a control judicial, que esté a su turno basada en motivos fundados o causa probable para que esa orden no sea arbitraria, porque si no serían las órdenes generales de arresto o de registro que expedía el rey de Inglaterra, Enrique VIII, en el siglo XVI.